Y uno de los grandes fuentes de ingreso del virreinato fue el estanco del tabaco, creado precisamente por el visitador Gálvez. ¿Por qué? ¿Qué resultaba? Resultaba que se monopolizó algo que ahora nos parece muy común, pero que en aquel entonces es curioso. Se monopolizó el tabaco y parece ser que todo el mundo fumaba. Hasta las señoras fumaban en su casa, en las tardes se reunían entre ellas, supongo que jugar baraja, y se echaban sus cigarros, ¿verdad? Y entonces se dieron cuenta de que monopolizar el tabaco, es decir, concentrarlo y generar, venderlo en los estanquillos, de ahí viene la palabra estanquillos, en un estanco del tabaco, daba mucho dinero y se convirtió en realidad, después de los impuestos a la minería, de los tributos de indios y de las alcabalas, los ingresos por la venta, la fabricación, distribución y venta del tabaco fueron gran fuente de ingresos del virreinato, de lo que el virreinato sostenía con su dinero, esto es, los situados del Caribe y los presidios del norte, y lo que la corona necesitaba de ese virreinato. Pero los intendentes que aparentemente se quedaban con poder que le correspondía al virrey, no fue tal el asunto. ¿Por qué? Primero que nada porque los intendentes venían con una estrategia imperial muy grande que aplicó José de Gálvez, el visitador, cuando ya se convirtió en ministro de Indias. Desafortunadamente para el señor visitador, ministro de Indias, los intendentes se aplicaron en Nueva España en 1787 y poquito tiempo después murió Gálvez. Y poquito tiempo después, muy poquito tiempo después murió Carlos III. Entonces la reforma de intendentes en Nueva España y en general en América, la reforma de intendentes se quedó como a la mitad. Y esto, por supuesto, lo aprovecharon los virreyes, en concreto el mejor de los virreyes, Revillagigedo, que no se dejó que le quitaran poder, y entonces tenemos, todos lo conocemos, tenemos un gran mandatario, un muy gran mandatario, que conocía muy bien, no sé por qué, era sobrino del primero de los Revillagigedo, así es que supongo que conocía muy bien la sociedad novohispana que estaba gobernando, pero entendía muy bien el tiempo que vivía Revillagigedo. Era un hombre plenamente ilustrado, llega a Nueva España en 1791, ya murió Carlos III, el rey es su hijo Carlos IV, y en 1793 empieza la guerra de España contra Francia. Acuérdense que Francia hace su revolución, empieza su revolución en 1789 y 2 años después le corta la cabeza al rey. Entonces España pues tiene que entrar a la guerra contra Francia por haberle cortado la cabeza a su primo. El rey de España es primo del rey de Francia, que fue decapitado, y de su esposa María Antonieta, que también fue decapitada, ¿verdad? Entonces entra en guerra y Revillagigedo, ¿qué hace? Hace algo muy arriesgado, yo creo. Sin embargo, la historia no ha rescatado mucho esto. Empieza a recibir simpatizantes de la Revolución Francesa. Se hace de la vista gorda, mira para el otro lado. No es que sea pro Revolución Francesa, no es que sea antimonarquista de ninguna manera, pero se da cuenta que no puede controlar la entrada de estos simpatizantes de la revolución. ¿Por qué no la puede controlar? Primero que nada, porque el norte, a pesar de la comandancia, a pesar de los presidios, a pesar de todo, el norte sigue siendo una zona increíblemente porosa por donde está entrando toda la cultura francesa sin que nadie la detenga. Segundo, porque el sistema comercial español, sobre todo el que se aplicaba en la Nueva España, es un sistema muy estricto. Y cuando uno se hace muy estricto, la ilegalidad prevalece por todos lados.
Entonces, ¿qué pasa? Era tan estricto el sistema comercial, me refiero al comercio exterior, español, es decir, todos los productos tenían que entrar por Veracruz y nada más por Veracruz. Bueno, por el Atlántico podían entrar por Acapulco y durante algún tiempo por San Blas, pero no mucho. Pero nada más había dos puertos para todo ese territorio. ¿Qué teníamos en el resto de las costas, playas, radas, mares, lo que ustedes quieran? Pues contrabando. Y por ese contrabando llegó toda la cultura de la Revolución Francesa. Luego está el caso de otros virreyes, pero todos los virreyes alrededor, voy a hacer un juicio muy feo, pero todos los virreyes alrededor de Bucareli y Revillagigedo, Bucareli como el mejor virrey de Carlos III y Revillagigedo como el mejor virrey de Carlos IV, todos los demás virreyes fueron hombres bastante oscuros. Hicieron cosas, sí, pero no cosas de la magnitud que hicieron estos dos personajes. Entonces tenemos, por ejemplo, los primeros virreyes de Carlos III, me refiero a Cruillas y a Croix, pues reconstruyeron las fortalezas que defendían la Nueva España. Arreglaron caminos, arreglaron las ciudades, les metieron cosas nuevas, cosas muy de acuerdo al pensamiento ilustrado de la época, es decir, cosas que van con el pensamiento de la razón, lo que es razonable, ¿verdad? Uno no saca los desperdicios a la calle, así los aventaban por la ventana, de ahí viene lo de aguas, ¿verdad? Las calles pues van más o menos alineadas. Antes cada quien ponía por donde le daba la razón, o no la razón, la emoción, ponía su casa pues ahí. Entonces estos virreyes, los virreyes ilustrados dijeron, no, vamos poniendo las casas en orden para que las calles estén en orden y las podamos empedrar y entonces podamos ponerles su drenaje, y entonces si les ponemos su drenaje, pues entonces podemos alumbrarlas y la gente no corre peligro en las noches, y si no corre peligro en las noches, entonces podemos poner fonditas, como tenemos hoy día fonditas, a donde se puede reunir. Piensen lo que esto hace sobre una sociedad, la posibilidad de reunirse, de platicar las noticias, del chisme. El chisme es maravilloso para la libertad. Piensen, todo esto se da precisamente en ese periodo de los virreyes de Carlos III y de Carlos IV. No en balde se dice que las reformas borbónicas son el antecedente de la independencia. ¿Por qué? Porque para cuando llega la guerra de independencia ya existe un conocimiento muy amplio, aún entre la gente más humilde y más ignorante, existe un conocimiento muy amplio de qué es lo que está pasando en el mundo. Ya se sabe que Estados Unidos se independizó de Inglaterra, ya se sabe que Haití se independizó de Francia, de España, de Francia, ya se sabe que Inglaterra está con deseos de invadir La Habana todo el tiempo y que tiene posesiones en Belice y en Honduras. Ya se sabe, poquito tiempo después de 1808 se supo que Napoleón Bonaparte había secuestrado a los reyes y que los había hecho abdicar.